Durante los últimos meses de 2018 descubrí que me gusta salir a correr. Ya sea en las mañanas o en las noches, y a pesar de que la ruta es siempre la misma, cada vez que la recorro es distinta. A veces me parece infinita y siento que no puedo correr más, pero otras me parece demasiado corta, incluso insuficiente. En ambos casos disfruto pasar por esos mismos sitios y ver cómo cambian cada vez. Cómo la luz es distinta, o incluso yo, que transito por ahí a diario, también soy distinto. Menciono esto porque el cine de 2018 me hizo recordar muchas cosas, desde algunos aspectos de mi infancia hasta la persona que era hace apenas 12 meses. Sin duda mi vida ha cambiado mucho, de maneras que nunca pensé. Ahora recuerdo tantas cosas, recuerdo constantemente otras rutas, otros caminos, los diferentes fragmentos de espacio que he habitado, y me pregunto si un recuerdo es algo que se tiene o algo que se ha perdido. $2018 ahora es un recuerdo y al mismo tiempo es un montón de sucesos que poco a poco olvidaremos, pero en este video, que ahora funcionará como una especie de memoria, he recopilado lo que para mí son las películas más significativas del año. No las mejores ni las peores, ya he dicho que no me gusta hacer ese tipo de descalificaciones categóricas. Solo hablaré, una vez más, de mi relación con el cine. En este caso, el de 2018. A diferencia del video del año pasado, no hay precisamente algo que conecte a estas películas. Algunas evocan a la familia de distintas formas, al amor, a cómo se lucha por recuperar o mantener eso que se ama. Están las que son interesantes por mostrar la madurez de sus directores, otras por ser óperas primas y algunas más por ser las segundas películas dentro de la filmografía de quienes apenas hace un par de años comenzaron sus carreras. Y hay otras que simplemente me traen recuerdos. Cuando tenía unos 8 años, Queen era mi banda favorita. En especial solía escuchar dos discos que mi papá me había comprado en un mercado, uno de éxitos y A Day at the Races. Muchas canciones de Queen, sobre todo estas, están ligadas directamente a mi infancia. Es por eso que he disfrutado mucho Bohemian Rhapsody. Tampoco estoy diciendo que sea una gran película, es un material que no está a la altura de un buen biopic. Quizás su principal problema es cómo suceden las cosas, cómo es un guión tan básico que podría aplicar para cualquier película de cualquier banda. Parece más una plantilla de una historia que, bueno, una historia. Es decir, es un drama muy típico, todo sucede como te esperas que suceda, en el orden que te esperas que suceda. Hay escenas y situaciones como la de la camioneta descompuesta que existen como mera excusa para que algo ocurra. El asunto es que no estás contando la historia de cualquier banda, estás contando la vida del líder de Queen, una de las bandas más grandes de la historia. Pero si he dicho que la he disfrutado es porque tiene un encanto muy particular. No me refiero solo a la música de Queen, sino al cómo se vive la música de Queen. Sobre todo en esos últimos minutos de la película donde, más que ser una recreación casi exacta del Live Aid, son una reconstrucción de un concierto masivo de Queen. La película se convierte en un nexo, en una ruptura de la cuarta pared donde el espectador forma parte del concierto y vive el momento. El resto de la película tiene cosas que llegan a ser muy absurdas, como esas secuencias de montaje que resumen ciertos lapsos de tiempo de manera muy mediocre, o esa edición malísima con momentos como este donde difícilmente se encuentra un plano que dure más de 2 segundos. You must be Freddie Mercury.
Pero ese final logra algo importante. Logra que el espectador sienta la pasión de unos músicos al estar ante miles de fanáticos, y eso es algo que el Herminio de 8 años agradece. Más interesante me parece la exploración de la figura del músico en A Star is Born, la primera película de Bradley Cooper como director. Es una historia sobre un músico muy exitoso que conoce a una cantante muy talentosa y le gustaría que ella viviera ese mismo éxito porque, a su parecer, también lo merece. Digo que me parece interesante porque la relación de estos dos se vuelve muy compleja a lo largo de toda la película. No es la predecible historia de amor donde se enamoran y tienen éxito juntos. Aquí hay rencores, envidias, celos al otro por tener más éxito y cuestionamientos por cómo se ha conseguido. Las adicciones del protagonista, por ejemplo, son cosa seria y me gusta porque eso se lleva hasta las últimas consecuencias. Además, aquí no solo vemos ese amor y pasión hacia la música, sino que también vemos esa otra perspectiva que muestra el lado menos agraciado del éxito. Esto sin necesariamente señalar que algo está bien o está mal. Nunca se juzga al pop de Ali por debajo de la música de Jackson, sino que se muestran los problemas y los inconvenientes de querer destacar, pero nunca se señala con el dedo. Pero si vamos a hablar de una película sobre amor y música, ninguna se le acerca a Cold War. Suelo pensar muy a menudo y de manera errónea que ya no hay formas de contar una historia de amor interesante y siempre pasa que llega una película que demuestra que no es así. Si en 2017 tuvimos Phantom Thread, 2018 ofreció Cold War, la nueva película de Powell Pawlikowski, siendo su anterior la brillante Aida. Conformado de secuencias muy breves, Cold War es la historia de Victor y Zula, dos músicos que tienen una relación amorosa obsesiva y destructiva en medio de la Polonia de postguerra. La película dura hora y media, pero en ella transcurren muchos años de un contexto político que separará y unirá una y otra vez a Victor y a Zula. Si dije que ninguna otra se le acerca es porque aquí de verdad se lleva a los personajes a tocar fondo. Si el final de A Star is Born te pareció dramático, el de Cold War es mucho más contundente, pues todo lo que lleva a los personajes a ese punto es muy intenso. Hablo de una relación de amor muy fuerte, pero llena de resentimiento, celos y mucha pasión, contada, igual que algunas otras de 2018, desde un contexto sociopolítico que te cambia la vida. Hubo más películas sobre música y biopics en 2018 de las que me hubiera gustado hablar, pero me quedo con estas tres que a mi parecer son una muy buena muestra de lo que ofreció 2018 en este ámbito. Así que me detengo aquí para seguir hablando del Herminio de 8 años y de algo que estoy seguro que habría amado. Algo que me parece interesante es que después de tanto tiempo, el cine de superhéroes sigue siendo un buen tema para analizar. Claro que siempre hay de esas películas que pasan desapercibidas y me dejan completamente indiferente, pero hay otras tan, digamos, peculiares que no puedo ignorar. En este caso me refiero a Venom, una película que no puedo creer que exista en nuestros días por lo absurda que es. En su momento se dijo que era como una de esas viejas películas de superhéroes que no sabían cómo adaptar un personaje de cómic al cine y terminaban siendo ridículas. No ridículas como Deadpool, que va más sobre burlarse del género. Venom es absurda, pero resulta que va en serio. Todo lo que ocurre va en serio y eso me frustra como espectador. En especial considerando que Venom es uno de esos personajes que recuerdo con aprecio desde mi infancia. Es decir, uno esperaría que a estas alturas ya no salieran productos así. Aplaude el riesgo de querer tener a un villano como protagonista, pero el resultado es una burla. Eso me lleva a Deadpool 2, que sigue siendo grandiosa y funcional, aunque no por hacer nada nuevo, sino por elevar los elementos de la primera película a la segunda potencia. Es solo eso, la misma película, pero con un 2 en el título. Tiene momentos muy audaces, pero a propósito del video, me quedo con ese donde vemos a Logan, sobre todo porque voy a retomar algo que he dicho desde hace un par de años. Me gusta ver cómo las películas de superhéroes muestran, o al menos intentan mostrar, algo distinto.
que haya otras perspectivas, otros desafíos más allá de ponerse el traje y vencer al malo. Por eso destaco Infinity War, que no es que sea una maravilla, pero respeto muchísimo que desafíe de verdad a sus héroes y así poderles ver en un estado de total derrota. Quizás suene raro, pero es placentero verles sufrir, verles llorar, verles morir. A nivel narrativo, por supuesto. Todavía no sé si Thanos parece un gran villano por ser un gran personaje o simplemente porque el nivel de los villanos suele estar bajísimo en las películas de Marvel. Como sea, tiene motivaciones muy interesantes y que consiga lo que busca, que sea imparable en donde sea que se le enfrente, da un buen respiro al género. Pero debo admitir que mi favorita de superhéroes de 2018 es Spider-Man Into the Spider-Verse. No solo porque fue mi superhéroe favorito de la infancia y leyera sus cómics con mucho entusiasmo, sino porque me parece maravilloso poder ver a un superhéroe en conflicto con sus problemas reales. Into the Spider-Verse no es la típica película de Spider-Man, mucho menos la típica película de superhéroes. No trata del clásico Peter Parker como Hombre Araña, o al menos no en su totalidad. Trata de Miles Morales, principalmente, y sobre diferentes universos, cada uno con su versión de Spider-Man. En el caso del Spider-Man original, resulta que ahora tiene sobrepeso y está deprimido tras su ruptura con Mary Jane porque a él no le gustó la idea de tener hijos. Ahora está en otra dimensión y tendrá que funcionar como la figura paterna del protagonista, Miles Morales, un nuevo Spider-Man. Into the Spider-Verse es una película sobre lo difícil que es madurar y lo difícil que es ser un adulto, sobre ser responsable de tus actos y tus palabras. Spider-Man siempre se ha tratado de eso, de ser joven y aprender a ser responsable. Eso es algo que a mis 25 años y a los 8 me viene perfecto, pues nadie te enseña a madurar ni a envejecer. Cuando eres pequeño solo tienes mucha ilusión y curiosidad por el mundo. Después creces y te toca ver que el mundo muchas veces no es un lugar muy agradable, pero es donde te ha tocado vivir. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Si prestas atención, el mundo puede llegar a ser terrible. Está lleno de cosas y personas que son capaces de cometer las más grandes atrocidades que uno se podría imaginar. Pocas películas me han hecho ver el lado más horrible del mundo y de la naturaleza humana como las que voy a mencionar. You Were Never Really Here es la nueva película de la directora Lynne Ramsay y sí, que es brutal. Trata sobre Joe, un tipo que se dedica a rescatar chicas secuestradas y resulta que su siguiente trabajo no será tan sencillo, pues con él revelará una cadena de corrupción difícil de aceptar. Su gracia está en la ejecución, pues es evidente que su directora es brillante con estos temas. Ya lo había demostrado en su anterior trabajo, tenemos que hablar de Kevin. A pesar de que es una película sobre violencia, no se puede decir que sea precisamente violenta. Son pocos los momentos explícitos, ya que muchas veces todo ocurre fuera del plano o desde una perspectiva lejana. Esa violencia funciona más como un elemento narrativo que nos dice todo acerca de su protagonista. Con imágenes llenas de belleza, Lynne Ramsay nos cuenta una historia que nos deja pensando en que vivimos en un mundo donde quizá nunca estaremos a salvo. You Were Never Really Here es de esas películas que lo hacen todo tan bien que puedo decir que admiro la impureza de la vida. Dentro de este mismo aspecto debo recomendar brevemente dos películas. Una es la colombiana Pájaros de Verano, que trata sobre la corrupción del ser humano y cómo ésta le lleva a la destrucción de su alma y sus tradiciones. La otra es BlacKkKlansman, que va sobre un hombre negro que se infiltra en el Ku Klux Klan. Al igual que Pájaros de Verano, se basa en un hecho real que nos hace darnos cuenta de que no todo es tan distinto ahora, que esas cosas que siempre nos han impedido avanzar siguen ahí y quizá
estén entre nosotros para siempre. Todavía no logro comprenderlo en su totalidad, pero puedo asegurar que First Reformed está entre mis películas favoritas de toda la vida. ¿Alguna vez te has sentido parte del problema? Es decir, sabemos en qué tipo de mundo vivimos, lo difícil que es, lo romántico que es pensar en hacer el bien y combatir todo tipo de corrupción, pero ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿En dónde está el límite entre no hacer nada y ser cómplice? Eso es lo que me ha hecho pensar First Reformed, la historia de un reverendo que descubre un tema corrupto que ocurre cerca de él y poco a poco le va consumiendo hasta que decide hacer algo al respecto. La película me parece simplemente brillante por cómo va ocurriendo todo y por cómo termina, aunque sé que solo por ese final ya tiene varios detractores. Es una historia sobre la pérdida de la fe a la que hay que llegar dispuestos para poder apreciarla por completo y poder responder la pregunta: si es que Dios existe, ¿nos perdonaría por lo que le estamos haciendo al planeta? The Favourite es otra gran película dentro de la ya brillante filmografía del director griego Yorgos Lanthimos. Esta vez el guión no es suyo ni de su compañero Eftimis Philippou, como en sus últimas 4 películas, pero es una historia que no podría quedar en manos de un mejor director. Si en The Killing of a Sacred Deer Lanthimos mostró su visión de la tragedia griega, en The Favourite recrea un hecho histórico muy particular y lo hace completamente suyo. La película trata sobre 3 mujeres muy complejas y muy distintas una de la otra. Una es Anne, reina de Gran Bretaña, quien, dada su inseguridad, baja autoestima y preferencia por pasatiempos excéntricos, es incapaz de gobernar el reino. En su lugar, quien realmente gobierna a través de ella es su amiga y consejera Sarah Churchill. La relación entre ellas dos se ve afectada tras la llegada de Abigail, una mujer decidida a hacer de todo para tener poder. A partir de ahí se empieza a tejer una relación complicadísima, actuada de manera brillante. En The Favourite vemos a un director que poco a poco ha ido forjando un estilo muy, pero muy particular y distintivo. No es necesario que Yorgos Lanthimos haya escrito la película para poder demostrarlo, pues él puede transformar cualquier palabra en una imagen única. Sin duda estamos hablando de uno de los directores más brillantes de nuestro tiempo y, al menos yo, no puedo esperar a ver qué hace después. Did you just look at me? Did you? Look at me! Look at me! How dare you! Close your eyes! Mi primer buen videoensayo lo hice en mayo de 2016. En él hablé sobre el cine de terror, en cómo me parecía un género estancado y en cómo The Witch, ópera prima del director Robert Eggers, le ofrecía una madurez al género aterrizando sus situaciones en algo más crudo y menos fantástico que las historias de fantasmas y jumpscares. Ahora, tras ver el cine de 2018, puedo decir que cada vez veo más películas de terror que se atreven a tocar temas más complejos, a subvertir ideas, actualizar pensamientos anticuados, y eso me entusiasma muchísimo. En mi video del cine de 2017 mencioné solo un par de películas de terror que me parecieron interesantes, pero esta vez son más y cada una subvierte el género a su manera. Comienzo por Halloween, que se plantea como una secuela directa de la película original de 1978, ignorando todas las anteriores. En esta nueva Halloween se toca el tema del abuso y cómo este puede moldear a una familia. Ahí está Laurie, que ahora no solo es madre sino abuela, y el cómo se ha preparado toda su vida para el inminente regreso de Michael Myers. Aquí, Laurie es una mujer traumada, aislada, incapaz de sostener una buena relación con nadie. Se ha divorciado, su hija la desprecia por haber sufrido una infancia llena de paranoia y sobreprotección, razón por la cual no puede acercarse a su nieta. Es decir, Laurie es un personaje jodidísimo. Halloween de 2018 me parece valiosa solo por ese aspecto, porque el resto es bastante regular, con recursos que ahora se ven anticuados, pero a cambio también tiene momentos brillantes.
Ojalá se hubiera atrevido a más, pero de momento me quedo con ese buen aspecto por el que vale la pena. La siguiente es Cam, una película original de Netflix que trata de una chica que se gana la vida ofreciendo shows eróticos por internet. De principio parece una película de terror muy trillada, pero se convierte en una historia sobre obsesiones, la identidad y cómo ésta se mezcla con la tecnología. En Cam tenemos 3 personajes principales: Alice, la protagonista, Lola, su identidad online, y a una segunda Lola que parece ser una impostora idéntica en todo aspecto a la original. Me gusta porque conforme avanza el conflicto se va haciendo más y más complejo, afectando todos los niveles de la vida de la protagonista. Un aspecto muy sencillo del terror que aprecio muchísimo es el convertir los miedos del mundo real en una dramatización sobrenatural. En el caso de Cam, muy buena parte de la trama se basa en las vivencias de la guionista Isa Matsei, quien solía ofrecer shows eróticos por webcam. Esto es destacable porque nos ofrece una visión distinta que en manos de otra persona habría caído en el morbo y el prejuicio, pero aquí se trata el tema con seriedad y con respeto. El resultado es una forma de ver los peligros de exponerse ante un público en internet, pero también funciona como la representación de ese miedo a que nuestra identidad digital corrompa nuestra identidad real. Hereditary es la ópera prima del estadounidense Ari Aster y en ella habla sobre la desgracia de la herencia familiar. Siempre será interesante para mí ver la primera película de un director, pues uno nunca sabe hasta dónde podría llegar, pero al menos se puede dar una idea. Hereditary me parece una gran película, pero solo tomando en cuenta que es el primer largometraje de este director. Es decir, tiene cosas muy de principiante, sobre todo en el guión. Hablo de cosas como la alergia de Charlie hacia las nueces y el cómo se trata todo ese asunto, cómo termina en una fiesta adolescente donde hay pastel con nueces y se lo come así nada más. Lo que pasa después es brillante, brutal e inolvidable, pero el cómo se orquesta me parece más que cuestionable. Sin duda Ari Aster es un director al que habrá que seguir de cerca, pues tiene trazas de un posible estilo que lo puede llevar a hacer algo grandioso. Fuera de eso, el resto es muy ingenioso y da pauta a una historia de terror auténtica. Admiro mucho cómo se maneja el tema de la familia, el deseo desesperado de volver a hablar con un ser amado que ha muerto y cómo eso desata una serie de sucesos escalofriantes. Sumado a eso, me gusta mucho la forma en que está filmada la película, desde ángulos que hacen parecer que todo es una casa miniatura, al igual que el trabajo de la madre. Annihilation es la segunda película de Alex Garland, quien en 2015 comenzó su carrera como director con Ex Machina y ahora regresa a la ciencia ficción, pero esta vez mostrando la belleza del terror, pues ha logrado convertir lo horrible en algo hermoso. Aniquilación vuelve a tomar el tema de la identidad, pero desde una perspectiva distinta.
Es de esas películas que hay que ver sabiendo lo mínimo, y es por eso que no voy a describir la historia, pero sí diré que, como otras de 2018, transforma el género a su manera. Comenzando por ejemplo con que la amenaza deja de combatirse con militares y envían a un grupo de científicas a averiguar qué está pasando. Lo maravilloso de Annihilation está en su atmósfera y cómo esta obliga a más de una a enfrentarse consigo misma, pues todas, a su manera, están rotas por dentro. Lo que sea que encuentren en ese lugar al que han sido enviadas será hermoso, pero aterrador. Mi película de terror favorita de 2018 es una muestra de cómo se perfecciona el remake. Suspiria es una reinterpretación de un clásico del cine de terror. Suspiria de 1977, dirigida por el italiano Dario Argento. Si he dicho que es mi favorita es porque ninguna otra es tan cruda e inquietante como esta. Al igual que las anteriores, la nueva versión de Suspiria reelabora el género y mira hacia otras direcciones. No solo subvierte las formas de la película original, sino que al mismo tiempo es un producto muy de nuestros días. Más crudo, más complejo y con más dimensión. Comienzo por destacar el hecho de que aquí sí se le da relevancia al baile y se convierte no solo una cosa que enseñan en el instituto o el interés de la protagonista, sino que también es una dinámica de destrucción. Es una forma de transferir poderes sobrenaturales y eso me encanta. La primera muerte de la original Suspiria es, por supuesto, emblemática, y lo interesante de la nueva es que no busca replicarla, sino que la elimina y la reconstruye por completo. El resultado es una escena brutal al ritmo de los pasos de la protagonista que, al igual que en la versión original, es difícil de olvidar. Algo que creo importante en un remake es no solo repetir una pieza como la mayoría de los casos, sino que hay que aportar algo, reinterpretar e incluso cuestionar la obra original, porque ¿qué caso tendría escuchar un cover de una canción si va a sonar exactamente igual que la original? Ese es tema para después. Mientras el Herminio de 8 años escuchaba Queen, también le gustaba jugar con su perro. No recuerdo mucho de él, solo algunos momentos, entre ellos uno muy doloroso. A los 10 años tuve que cambiarme de casa por tercera vez y no pude llevarlo conmigo. Lo extrañé por mucho tiempo, más que a cualquier persona. Desde entonces, los perros son mi animal favorito. Hace 3 años adopté nuevamente a un perro llamado Otto y por supuesto se volvió mi mejor amigo. Ahora ya no puedo verlo diario, pero no hay día en que no piense en él, en qué hace, en si está bien o en si me extraña tanto como yo a él. Pero sé que mis padres lo cuidan por mí y nunca volverá a sentirse solo. Isla de Perros es eso, el amor que puedes llegar a tener por alguien que no es de tu especie, que no habla ni piensa como tú, pero que también te ama de vuelta, te espera, te cuida y te necesita. Es difícil explicárselo a alguien que nunca ha tenido un perro o se ha encariñado con uno o con cualquier otro animal. Son relaciones irrepetibles por su naturaleza, intensas por su sencillez, pero injustas por lo poco que duran. Siempre querrás estar ahí para quienes quieres. Siempre vas a querer cuidarlos, pero por mucho que quieras, no podrás protegerlos por siempre. En Mandy, la segunda película del director Panos Cosmatos, Red, el protagonista, es incapaz de proteger a su esposa, Mandy, de un grupo de extremistas religiosos. Casi a la mitad de la película, la trama se convierte en una historia de venganza tipo serie B, pero con un estilo brillante que ya se dejaba ver desde Beyond the Black Rainbow. La mezcla de luces neón,
La violencia y las intermitentes imágenes de Mandy dan como resultado una experiencia única en su estilo. Al final me quedo con cómo termina Red tras su venganza, pues obtuvo lo que quería, pero al ver su rostro me pregunto si ese recuerdo de Mandy es algo que tiene o algo que ha perdido. Esta segunda pieza en su filmografía ya vislumbra que Panos Cosmatos se convertirá en un director muy reconocido, pues tiene un estilo muy particular. Este es otro director al que hay que seguir y estar atentos a qué hace más adelante. Hay un momento en la carrera de todo director o artista en general en el que no importa qué quieran hacer, pero lo hacen porque saben que les saldrá bien. Ese es el momento en el que han dominado la técnica. Se escucha sencillo, pero es algo que puede costarte toda una vida lograr. No puedo afirmar que ese sea el caso de Alfonso Cuarón, pero tras ver Roma me da esa impresión de que ahora, lo que sea que quiera hacer, le saldrá bien. Roma no solo es técnicamente perfecta, sino que tiene varias capas en su estructura. De principio es la historia de Cleo, una empleada doméstica que habita un mundo donde ella parece ser irrelevante. Quizá no lo parezca, pero es un personaje complejísimo al que poco a poco vamos conociendo, a pesar de que se resiste a que lo hagamos, a diferencia del personaje de la mamá. Pero para el final de la película ya la hemos acompañado durante un intenso fragmento de su vida. Al mismo tiempo, la película es un autorretrato de los primeros años de vida de Alfonso Cuarón y, a la vez, un reflejo del contexto sociopolítico del México de los 70. Me parece destacable que, siendo un proyecto tan íntimo, la historia no gira en torno a la infancia de Cuarón, sino que mira a otra dirección y termina siendo una experiencia universal de todas formas. En cada nivel, Roma es una pieza digna de analizar a detalle. Supongo que es de esas películas que son difíciles para ciertos públicos, pero eso no debería impedir que cualquiera se sumerja en ella. Roma es una película con imágenes que debes sentir, con sonidos que debes comprender y con momentos que necesitas vivir. ¿Qué recordaremos del cine de 2018? Sin duda ha sido otro gran año de grandes películas, grandes sucesos, plataformas que están cambiando la forma de ver, hacer y distribuir el cine, y todo está sucediendo justo frente a nosotros. Y algún día, la época en la que las películas de plataformas de streaming como Netflix no eran tomadas en serio, serán un viejo recuerdo de lo anticuados que éramos. Pero sobre todo diría que será recordado como el año de un cine que mira hacia lugares que antes no se habían mirado. A veces pienso en todo lo que he hecho. Recuerdo a todas las personas que he conocido y todos los lugares que he habitado. A veces vuelvo a ellos, aunque ahora sean solo recuerdos. 2018 fue importante para mí. Fue el año en que hice cosas que jamás me habría imaginado. Bajé 30 kilos, salí a correr, comencé a escribir guiones, trabajé en un call center, en una escuela primaria, impartí un taller gratuito de cine en donde conocí a algunos de ustedes, me hice fan de cocinar, filmé una boda, me compré la ropa que siempre quise y finalmente me estoy haciendo más responsable de mí mismo. ¿Hice tantos videos como tenía planeado? Obviamente no. ¿Haré más durante 2019? Todavía no lo sé, porque estoy seguro de que ocurrirán más cosas que ni siquiera imagino. Cosas que algún día serán solo recuerdos. Por ahora, solo queda atreverse. Solo queda correr mientras tenemos tiempo de alcanzar lo que sea que estamos buscando.
Turn me loose from your hands. Let me fly to distant